Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites y yo soy su anfitrión Walter Swain. Y ahora estamos volviendo a la serie que comenzamos hace 2 episodios atrás. Tomamos una pequeña pausa con otro tema esta última vez, pero estamos volviendo esta vez a la serie que estamos enseñando de la palabra de Dios y desde afuera de la palabra de Dios también, sobre cómo sabemos que Dios existe. ¿Cómo sabemos eso? Y ahora en el último episodio del podcast, habíamos descubierto que por medio de lo que se llama el argumento cosmológico, o quiere decir la primera causa, el argumento de la primera causa, que cada efecto tiene una causa, y esa causa tiene que ser por fuera de todo esto, y la única cosa que está fuera de todo esto que vemos en el espacio, el tiempo y lo material es Dios. Es Dios. Entonces seguimos al próximo argumento también en el mismo episodio sobre lo que se llama el argumento teleológico o el argumento de diseño, o de diseño inteligente, o diseño divino, viendo que todo en el universo está tan afinado que tuvo que tener por diseño un diseñador que es omnipotente, omnisciente y que tiene toda la potencia de hacer y crear y sostener todo lo que hay. Entonces, esta vez vamos a volver al próximo argumento y lo vamos a hacer ya. Muy bien, vamos a tomar una rápida pausa y pequeña pausa antes de proceder con el tema de este episodio del podcast, ¿ok? Y número 1, si estás recibiendo mejor y más conocimiento de Dios y su palabra y comprensión desde perspectiva bíblica de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, entonces te animo a hacer clic en like y también para suscribirte y seguir el podcast, y aún mejor es compartir el podcast con todos tus familiares y amigos y gente de tu iglesia, tu pastor y más, ¿ok? Y así creceremos como familia de Verdad Sin Límites y alcanzar más gente nueva con la palabra y mensaje de Dios. Y por número 2, si estás buscando o terminar estudios bíblicos, académicos que comenzaste hace mucho pero dejaste, si es por primera vez hacer estudios bíblicos con crédito académico legítimo, acreditado y de los Estados Unidos, te animo a ir al sitio de internet lbu.edu y tenemos un programa de estudios desde certificado hasta doctorado totalmente en español y basado totalmente en doctrina pura bíblica fundamental de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces puedes ir a este sitio y pedir más información. Y si te enrolas a estudiar en la universidad, recibirás de inicio una beca de $500. Muy bien, seguiremos adelante con el tema de este episodio. Hola, muy bien. Entonces vamos a seguir o continuar con la serie que comenzamos hace 2 episodios atrás. Y es sobre la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios existe? Y habíamos respondido, mejor dicho, con el argumento cosmológico o de la primera causa, que todo efecto tiene una causa y que tiene que estar fuera de todo lo que hay, ¿okay? Para poder crear lo que hay. Entonces, la única cosa o persona que cabe dentro de esto, que causó todo, que creó todo y que sostiene todo, es Dios. Y por segundo, habíamos visto en ese episodio también otro argumento muy sólido, y se llama el argumento teleológico o por diseño. Entonces, todo lo que hay en el universo
el cuerpo, el espacio, de todo lo que vemos aquí en la creación alrededor nuestro. Todo eso tiene un diseño tan afinado que no puede ser un accidente o de casualidad, que todo se combinó y así de tan increíble diseño, funcionando exactamente como debe, aún en un mundo caído por el pecado del hombre. Entonces vamos a proceder a otro argumento que ves aquí ahora, se llama el argumento moral, Y lo que quiere decir es esto, de que si Dios es el creador amoroso, entonces ¿por qué hay maldad y sufrimiento, por ejemplo, en el mundo? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Si Dios es amor, ¿cómo puede existir lo que no es amor? ¿Okay? No es el amor. Y así va el argumento paso por paso. Número 1, Dios creó el mundo. Número 2, Dios es amor. Número 3, el mal existe. Entonces, por lo tanto, no existe un Dios creador amoroso. Entonces, ¿cómo puede ser que Él hizo todo esto, pero se llama el Dios que ama a todos? No cabe, ¿no? No tiene sentido. Y cada uno de nosotros hemos hecho esta pregunta, o por ser incrédulo, o escéptico, o por ser creyente. Todos, en algún momento, nos hemos preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué dejas que siga la maldad así? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue la maldad en el mundo? El sufrimiento, la matanza, las enfermedades, el cáncer, homicidio, todo. ¿Cómo puede ser? Si eres un Dios que nos ama y ama a todo el mundo, ¿por qué dejas que estas cosas pasen? No entendemos, ¿no? Si Dios no existe, los nazis no estaban equivocados en lo que hicieron. Es decir, ¿por qué? Porque si no hay un Dios, entonces solo es tu opinión contra la mía. Lo que opina tu cultura contra lo que opina mi cultura en cuanto a lo que decimos en nuestra cultura que es malo y bueno, y lo que tu cultura dice que es malo y bueno. Podemos tener ideas opuestas. Entonces solo es una diferencia de opinión. Aún algo tan horrible como hicieron los nazis y muchos como ellos hoy en día. También si Dios no existe, el amor no es mejor que la violación. No hay algo que define entre eso. No importa lo que siente uno, es que es el amor. Uno puede decir, no, pero es el amor. Violé a esa persona, pero fue por amor. No, eso fue violación. Bueno, ¿a base de qué? ¿A base de qué argumento? Si Dios no existe, no hay derechos humanos. La tolerancia no es mejor que la intolerancia. Y no podemos quejarnos del problema del mal. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que es realmente malo y bueno? Por ejemplo, el famoso C.S. Lewis, que vivió en el siglo pasado, que por muchos años, hasta ser adulto por muchos años, él era ateo, pero estudió, investigó y recibió a Cristo y siguió a Cristo, a Jesús. Y él decía esto en su libro, El mero cristianismo. Dijo él, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo se me ocurrió esta idea de justo e injusto? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que tenga alguna idea de una línea recta. ¿Y con qué estaba comparando este universo cuando lo llamé injusto? Okay, entonces, como vemos ahí, al lado mío, ahí, la línea derecha, él es el estándar. Pero
no tenemos idea de lo que es la línea derecha si no hay alguien que nos diga qué es, que tiene autoridad para medirlo y fijarlo como estándar para todos los demás. Entonces, así es nuestra respuesta a esa pregunta otra vez, de que por qué hay, si Dios existe y si es amoroso, ¿cómo es que hay maldad en el mundo y sufrimiento en el mundo? Bueno, lo que entendemos es que, bueno, ¿cómo sabemos? ¿A base de qué haces esa pregunta? Eso es lo que estamos diciendo. ¿A base de qué? ¿Cómo sabes que tal acción o tal comportamiento es malo? No tiene, solo es una opinión, la tuya contra la mía. Pero si tenemos un Dios que nos enseña qué es la línea derecha, el estándar de lo que es bueno y lo que es malo, entonces no podemos hacer un argumento en contra de lo que de Dios. Tenemos y necesitamos a Dios para poder entender qué es malo, ¿ok? Y qué es la maldad de verdad. Entonces, ¿sería que el ateo no puede ser una persona moral? Ahí está otra pregunta, ¿ok? ¿El ateo no puede ser una persona moral? Si tomando la posición del ateo, por ejemplo, o escéptico. Bueno, si tú, señor cristiano, estás diciendo que necesitamos a Dios para poder saber qué es malo y bueno, ¿ok? Y saber esa verdad fija para todos. Todos tienen que seguir ese estándar que Dios nos da, pero yo no creo en ese Dios, o no creo que exista. Entonces, ¿no puedo ser yo una persona moral? ¿Estás diciendo eso? Eso es ofensivo. Entonces, no estamos diciendo que los ateos no pueden ser morales. Lo que sí estamos diciendo es que los ateos no pueden justificar lo que es la moralidad, lo que es moral, lo que es bueno, lo que es malo. Pueden teorizar sobre cómo sabemos que el homicidio está mal. Pueden teorizarlo, discutirlo, dar ideas, pero quedan así solamente ideas o opiniones. Pero el ateísmo no puede proporcionar un estándar objetivo, inmaterial, que establezca por qué el homicidio es malo. Una norma objetiva inmaterial de justicia requiere un Dios. ¿Ok? Es necesario para saber qué es la moralidad, qué es moral y lo que no es moral. Entonces la conclusión es esta. No se puede tener una ley moral sin tener un legislador máximamente moral él mismo. Tiene que ser él perfecto. Tiene que ser aparte de nosotros. Y también no puede ser humano, porque cada ser humano es un pecador, es pecaminoso. Entonces tiene que ser distinto a nosotros, tiene que ser más alto, es decir, divino, tiene que ser santo, completamente perfecto, y tiene que tener todo poder, toda conciencia, todo conocimiento, toda sabiduría, por sobre todos los demás. Entonces, ¿cómo puede haber valores morales sin Dios? Entonces, ¿qué son sus argumentos? De decir, no, Dios no es necesario, no existe y no es necesario para poder ser personas morales y tener una cultura moral. ¿Okay? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque todos los humanos son innatentemente buenos. Todos son realmente buenos. Solo hay que atraer y sacar esa habilidad de ser bueno desde dentro de ellos y para que se manifieste en cada uno.
Los que hacen las cosas malas lo hacen como un error, que no saben que son buenos realmente. Eso es lo que es un argumento en contra del argumento que Dios es necesario para saber lo que es moral. Disculpe. El segundo argumento para apoyar al argumento de que no debe haber un Dios, no necesitamos tener a un Dios, es por presión de la sociedad que nos rodea. Es decir, bueno, fijamos leyes, tenemos policía, tenemos los militares, tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos todo este sistema ya y hay esa presión de social, ¿no? De que uno está mirando al otro y por esa presión entonces nos fuerza a mirarlo y dice, no, me están mirando, no puedo hacer esto porque tengo que ser recto, tengo que ser bueno. No sé, para mí no cabe eso. Otro argumento es porque la cultura conserva y refuerza los valores morales por medio de las instituciones y tradiciones y sistemas en ella. Entonces eso es un poquito una expansión del argumento anterior, por presión de la sociedad. Lo que quiere decir pues, más es individual esa presión, ¿no? O por los vecinos, o por la comunidad. Esto habla de la cultura, ¿okay? En sí, por lo general, tiene sus instituciones y tiene sus reglas, sus barreras, ¿okay? Sus tradiciones a través de muchos años que han fijado lo que es bueno y que la mayoría de las culturas en el mundo han aprendido lo mismo. Entonces, no son argumentos que satisfagan y que tengan fuerza, ¿no? O expliquen bien cómo podemos tener una moralidad. ¿Por qué? Porque sabemos que número uno, por observación nomás, en la sociedad vemos más y más cada día que la mayoría de la humanidad no es buena. No es. Los homicidios crecen en número, ¿no? Los que roban, los que hurtan, los que roban, los que toman drogas, que todo esto y tantas cosas más no podemos poner en una lista todas las cosas, porque es una lista sin fin, ¿no? Que vemos la sociedad bajándose más y más y más cada día. Pero también entendemos que Dios nos dice que la humanidad es pecaminosa. En Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, de la perfección, el estándar de Dios. No llegamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pecamos. Y Él nos dice que el pecado es malo, pero no cometer pecado es bueno. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Él nos ha dado los mandamientos, nos ha dado los principios bíblicos por los cuales vivir nuestras vidas en Él. Pero aún por no ser creyente, todavía la sociedad tiene de Dios los mandamientos, ¿okay? Para saber qué es moral y lo que es inmoral. Porque Dios nos ha dado esas leyes a toda la sociedad. Creer en Él o no, por fe, todavía rige todo eso. ¿Okay? Pero bueno, siguiendo adelante, entonces, ¿significa eso que Dios creó el mal? ¿Y por qué? Si lo hizo, ¿por qué? Bueno, lo que entendemos es que no es que haya creado el mal, no lo ha hecho, sino que tuvo que crear la posibilidad de que exista. Primero, antes de proceder con esto, hay que entender que el mal no es una cosa. No es como en la guerra de las galaxias, ¿no? No es esta fuerza o algo así.
la maldad, lo inmoral, no es una cosa que nos infecta como un virus o algo así. Es la ausencia de lo que es bueno. O en el caso de Dios existiendo, es la ausencia de la santidad. Entonces, no es que haya creado el mal, sino que tuvo que crear la posibilidad de que exista. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y es por esto. Él nos dio el libre albedrío. Nos dio el libre albedrío. ¿Por qué? Porque Él nos creó no para ser robots, ¿ok? Que solo le responden a Él diciendo sí, 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 te amo, te amo, te amo, porque tenemos que hacerlo. Para unos amar a Dios, Él quiso poner a prueba esto, de que si uno va a creer, o mejor dicho, amar a Dios o no por su libre voluntad, por su libre albedrío propio, no forzado a amar a Dios, a Dios, porque el amor, un amor forzado, no es el amor. Entonces, Él corrió el riesgo de todos los mundos y universos posibles que pudo haber creado. Él creó uno en donde existe la posibilidad de que el ser que creó Él no le ame, que no le amara. Entonces, Él quiere que decidamos amarle a Él. No bajo la fuerza o la puña o el castigo, sino amarle porque queremos amarle de vuelta como Él nos ama a nosotros primero. Por eso. Entonces lo que pasa es que eso nos enseña algo muy bien en claro, y es que el pecado, el sufrimiento, la maldad que hay en el mundo, no es culpa de Dios. Él no lo creó, no creó todo eso. Es culpa nuestra, porque nosotros no le obedecemos a Él. Él nos puso la prueba, Él nos puso qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y cada vez, cada ser humano va a elegir tarde y temprano en su vida, normalmente muy temprano, desde el principio, elegir no obedecer a Dios. Y por ahí viene el pecado. Sí, Satanás vino y tentó a Adán y a Eva, pero todavía tuvieron una decisión que hacer. Y tuvieron el poder de decir que no a Satanás, pero no lo hicieron. Y por eso cada uno nacido en este mundo ya tiene esa inclinación a pecar, de no amar a Dios, desde el principio, desde ya. Y por eso llegamos a las buenas nuevas, y es que Dios mismo, quien nos juzga, es el mismo Dios que nos envió su Hijo, y que su Hijo murió en la cruz por nosotros, Él viviendo una vida perfecta, siendo perfecta, la única vida perfecta que Dios pudo recibir, y así satisfecho con el sacrificio de su propio Hijo para poder dejarnos a nosotros entrar en el cielo y tener relación con Dios de nuevo, es por medio de Jesucristo. Esa vida perfecta, Jesucristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos, para que tengamos perdón de pecado y vida eterna por solo creer en lo que Él hizo, porque creer en Él, decidiendo, Dios, yo te amaré siempre. Te entrego mi vida. Perdóname de mi pecado, sálvame. Creo en ti. Y en ese momento, toda la maldad que has hecho no existe más. Porque Dios te ha perdonado y te ha limpiado por dentro, ¿no? Entonces, te invito a recibir a Cristo. Dios sí existe. Sí existe la maldad y el sufrimiento en el mundo, pero no es culpa de Dios, es culpa del hombre.
¿ok? Y la muerte siguió como castigo de ese pecado. Pero Dios nos rescató, Él mismo nos rescató por medio de su muerte, por medio de su resurrección, y puedes tener vida eterna por medio de creer en Él. Lo harás hoy. Si no lo has hecho nunca, ahora es tu oportunidad de inclinar la cabeza y decir: Señor, soy pecador, creo en ti, creo lo que hiciste por mí, recíbeme, sálvame, y te seguiré. Entonces, en ese momento, con toda sinceridad del alma tuya, con decir eso a Dios, Él te salvará justo en ese momento instantáneamente, porque es por su gracia decide hacerlo. Muy bien. Bueno, espero que esto te haya ayudado en entender esto un poco y espero que no te haya confundido mucho. Y entiendo que salté de un punto al otro por el tiempo, por eso, para ahorrar tiempo. Pero podemos tener esta conversación más si me escribes a info@truthunbound.org. Entonces, te animo otra vez a hacer clic en like y compartir el podcast con todos los demás. Y acuérdate siempre, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús siempre seguirás la verdad.